Hola, ¿cómo estás? En este video te mostraré cómo instalar los drivers de una tarjeta gráfica AMD sin necesariamente instalar el programa AMD Adrenalin Edition o Radeon Pro Software. Voy al administrador de dispositivos de Windows primero para mostrarles algo. Simplemente escribiendo el nombre o parte del nombre en el buscador de Windows, lo encontramos. En este caso, tengo puesta una tarjeta gráfica dedicada y una integrada que viene dentro del procesador AMD Ryzen. La gráfica dedicada tiene un símbolo de atención amarillo que indica que hay problemas con los drivers, o, como en este caso, no están instalados. La manera de hacer lo que te voy a enseñar funciona para cualquiera de los dos tipos de GPU y también si tienes uno solo, eso no importa. Entonces, yo tengo los drivers y el programa de AMD Software Adrenalin Edition instalados y actualizados de la gráfica integrada, que es más nueva que la tarjeta gráfica dedicada. Quise instalar los drivers de la tarjeta gráfica para tener multi-GPU y gráficos híbridos. Esto me permite elegir con qué GPU ejecutar un juego o programa. Pero el problema es que al descargar los drivers de la tarjeta gráfica, me obliga a instalar el programa, que es otro, el Radeon Pro Software, la versión profesional para estación de trabajo y, además, una versión más vieja, porque la gráfica es vieja. Y el problema en mi caso con todo esto es que no se pueden tener instalados ambos programas, el AMD Pro y el Adrenalin, al mismo tiempo, porque podrían generar conflicto entre sí. Aunque en el caso de Adrenalin, al menos esta versión del programa sí permite elegir instalar solo los drivers en esta parte. Entonces, para instalar solo los drivers cuando el instalador no te da la opción, tenemos que ver dónde se descargaron los drivers o se descomprimieron los archivos de instalación de los drivers, necesitaremos esta ubicación. Puedes copiar la dirección de la carpeta del explorador de archivos. Nos dirigimos al administrador de dispositivos de Windows. Le daremos clic derecho a la gráfica a la que necesitamos instalarle los drivers. Y en actualizar controlador. Te preguntará cómo quieres buscar controladores. Le das en examinar mi PC, para buscarlos manualmente. Aquí puedes pegar la ubicación de la carpeta si la copiaste, o darle en examinar y buscarla por ahí. Acá ya está marcado incluir subcarpetas. Y le damos siguiente para que se instalen solo los drivers de la GPU dedicada. Puede tardar un poco y la pantalla puede parpadear, es normal. Te deberá indicar que Windows actualizó correctamente los controladores y que finalizó la instalación de los drivers. Ahora vemos que a la tarjeta gráfica se le quitó el símbolo amarillo de problema. Y en propiedades indica que funciona correctamente. Ahora, si abro el software de Adrenalin, en hardware y controladores, se puede ver que aparece la tarjeta gráfica, que antes no aparecía porque no la reconocía. Con esto ya tenemos los drivers de la gráfica de la PC instalados.